Y vamos a empezar a alabar al Señor. Amén. Nuestro Señor es fiel. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, oh
cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una última vez y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, yo me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti, yo te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Yo te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti y no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te adoramos, Señor.
Vamos a dar la gloria, Rey. Tú eres el único Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, que sombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Él me ofrece Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Él me ofrece todo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo,
Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Te damos toda la gloria, Señor, solamente a ti. Al único Dios verdadero, al único Señor, al único Creador de todas las cosas. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, Rey de nuestro ser. Toda la gloria, Señor, te pertenece, todo el honor sea para ti. Digno es ser Cordero Santo, Santo, Santo es levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es ser Cordero
damos toda gloria, Señor, por siempre y para siempre, porque tú eres el único Dios digno de recibir toda gloria. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida. Y me postro en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra, honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Dile con todo tu corazón, ofrecerte a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, solo a ti, mi Señor. Y yo me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, y recibe
la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, Señor, todo el honor, Padre eterno, sea para ti. Amén. Amén. Puede sentarse. Amén. Y así voy a dejar el lugar a nuestro pastor Víctor Manuel, que trae el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Él solamente es digno, hermanos, de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han seguido cada vez que llevamos a cabo estas reuniones a través del Facebook. Dios les bendiga. Aleluya. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea también con cada uno de ustedes. Amén. Pues mis hermanos, vamos a orar buscando una vez más la ayuda y la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu. Y mis hermanos, que en esta hora, como siempre, estemos prestos a oír y a recibir la palabra del Señor. Amén. Padre, en esta hora te doy muchas gracias por este momento de agradecimiento, de alabanza, de adoración, de gratitud, de gozo, Señor. Y a través de estos cantos hemos expresado tu grandeza, tu poder, tu gracia, tu misericordia. Muchas gracias porque nos has permitido gozarnos, Señor, en tu presencia y en compañía y congregación de los rectos, mi Dios. En esta hora, una vez más, nos ponemos en tus manos, Padre, para que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que extiendas tu diestra y pongas tus palabras en mi boca, Señor. Esa palabra que tú deseas, Señor, aleluya, y que nosotros necesitamos, mi Dios, oírla para que sea de consuelo, de fortaleza, de edificación a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones. Ven, Santo Espíritu, y ministra a cada uno de nosotros conforme a la necesidad, Señor, de cada uno, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, y mi Salvador, yo te lo pido. Amén y amén. Pues, mis hermanos, les voy a invitar que vamos a abrir nuestras Biblias, o abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Vamos a hablar, mis hermanos, de un pasaje muy conocido y popular. Mis hermanos, o sea, oído por la mayoría de nosotros. Es Marcos 10, versículo 46 al 52. Aleluya. Y vamos a dar lectura alternadamente, hermanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ustedes el 47? Y muchos le reprendían
para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Todos juntos. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Estando Bartimeo junto al camino, ahora seguía a Jesús. Amén. En el camino. Qué grande transformación, mis hermanos, de este hombre llamado Bartimeo. Dice el versículo 46, con el que iniciamos la lectura. Entonces vinieron a Jericó. Mateo y Lucas dicen que saliendo de Jericó. Marcos dice: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mis hermanos, la ciudad de Jericó en el Antiguo Testamento era una ciudad muy próspera, una ciudad fuerte, una ciudad poderosa, amén, situada en el centro del Medio Oriente. Y en aquel tiempo, mis hermanos, por un lado estaba el reino del norte y por otro lado el reino del sur, cuando el reino de Israel se dividió en reino del sur y reino del norte. Y en el centro quedó Jericó. De tal manera que por este lugar, por esta ciudad, era necesario el traslado, el transitar de la gente, tanto de un reino como del otro, para trasladarse. Amén. Por eso dice aquí el escritor: y vinieron a Jericó. Y vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, esto habla de que Jesús estuvo unos días en esta ciudad de Jericó. Amén, de Jericó. Y que durante esos días seguramente Jesús expuso el mensaje del reino de los cielos. Pero llegó el día en que tuvo que salir. Amén. Dice aquí la escritura: y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Esa gran multitud que continuamente seguía a Jesús a todo lugar a donde él se trasladaba para ministrar, mis hermanos, la palabra de Dios, el reino de los cielos. Bueno, dice aquí la escritura que al salir de Jericó, él y la multitud que le seguía apareció. Dice Marcos: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo el ciego, como que, mis hermanos, aparentemente parecen unas palabras muy fuertes al decir el ciego, no el incapacitado, sino que distingue claramente la condición y el estado de salud o la disfunción física que padecía Bartimeo, que estaba privado de su vista. Dice Bartimeo el ciego, y luego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué podemos aprender
o hemos aprendido, o podemos aprender de este hombre llamado Bartimeo y estando en la condición física de ciego. Y no solamente eso, mis hermanos, sino mendigando. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, como en el tiempo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una persona, fuese varón, fuese mujer, estando en esta condición de ceguera física, era una persona rechazada, una persona considerada pecadora. Amén. ¿Se acuerdan de aquel hombre que fue sanado, que estaba ciego desde nacimiento? Le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Consideraban la enfermedad como causa del pecado. Amén. Y en esta circunstancia se encontraba Bartimeo, y por tal motivo mucha gente de aquel tiempo, y ahora podemos también decir que mucha gente de este tiempo, de esta generación, muchos de ellos tienen el concepto de que al ver a una persona con esta incapacidad física, o cualquiera, sea ciego, sea sordo, sea mudo, sea paralítico, mis hermanos, muchos de ellos tienden a rechazar a tal persona. Como en aquel tiempo era muy drástica el concepto que se tenía de una persona ciega como Bartimeo. Pero, mis hermanos, Jesús más adelante no lo vio de esa manera. Como Jesús, como Dios, no ve a ninguna persona, aún estando en la peor condición física, mis hermanos, nunca lo o la rechazará. Jesús mismo dijo, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí, yo no lo rechazo. Amén, yo lo recibo. Y aquí estaba Bartimeo, dice, sentado junto al camino. Junto al camino. Él, mis hermanos, en esta condición, ciego, no tenía ninguna oportunidad de prosperar, ni de ser alguien. Amén. De lo único que podía, en lo único que él podía subsistir era de las donaciones, mis hermanos, de aquello que la gente al verlo sentado en el camino podía darle. Esa era la única subsistencia, mis hermanos, con el cual él podía abrirse paso en la vida. Y no era fácil, mis hermanos, para él. No era fácil para él sentarse. Amén. Aquí dice estaba sentado junto al camino. No expresa si alguien lo llevó. Amén. Sino dice estaba sentado junto al camino y mendigando. Y mendigando. Aquí hay muchas cosas por las cuales tú y yo, hermanos, tenemos que aprender y tenemos que reflexionar. Amén. No estamos privados de nuestra salud física, o sea, de nuestra vista, de nuestros oídos, de nuestra habla, de nuestros pies. Podemos considerarnos sanos. Amén. Completos. Este hombre estaba privado de su vista y mendigando. Y esta condición, mis hermanos, le privaba de ser alguien o de poder ser aceptado por la sociedad. Por la sociedad. Pero dice aquí la Escritura lo maravilloso, que después de que Jesús, mis hermanos, tuvo un tiempo en Jericó, y al salir de Jericó, él y la multitud que le seguía, Bartimeo, el ciego, dice aquí el versículo 46, hijo de Timeo, o sea, lo identifica Marcos como alguien a quien él acostumbraba ver, porque lo identifica hijo de Timeo, le era familiar a Marcos el ver sentado a Bartimeo junto al camino. En ese camino, mis hermanos, como les decía, que era la peregrinación,
el transitar de los israelitas de un reino para otro, o de un lugar para otro, y sobre todo para ir a Jerusalén. Entonces dice aquí el versículo 46, estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Mis hermanos, este hombre, estando en esta condición, despreciado, rechazado, minimizado por la sociedad, mis hermanos, él tenía un valor. Amén, un valor, porque él fue valiente. No olvidemos, mucha gente seguía a Jesús, multitudes, al igual que como en aquella ocasión, mis hermanos, aquella mujer de flujo de sangre, mucha gente rodeó a Jesús, pero ella se abrió paso entre la multitud, reconoció su necesidad, fue a Jesús, tocó el manto y ella fue sanada. En esta ocasión había mucha multitud alrededor de Cristo, estaban sus discípulos, pero aquella falta de visión o falta de vista no impidió ni el estado en el cual él se encontraba mendigando. Amén. Él, mis hermanos, estaba mendigando, esperando una moneda, algo que recibiera él en sus manos para que pudiese subsistir, alimentándose. Amén. Pero vamos a ver más adelante qué fue lo que recibió. En esta ocasión, Bartimeo, mis hermanos, estaba mendigando, pero él, y con toda esta condición en la cual él se encontraba, él era una persona digna, como todo humano, como toda persona, digna de respeto. Amén. Es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Era una persona digna de respeto, mis hermanos, digna, mis hermanos, de honrarle aún y cuando estuviese en esa condición. Bueno, este hombre dice, mis hermanos, que al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, se da a conocer que de David habría de nacerle un vástago. Amén. El cual de él o él sería el Salvador, el libertador, o de David saldría ese vástago que habría de ser el ungido, el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Y al clamar Bartimeo, Jesús, quiere decir Salvador. Amén. Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto habla, mis hermanos, y da a conocer, amén, a que Bartimeo reconoció al expresar estas palabras, al dirigirse a Jesús. Él no miraba, no perdamos, mis hermanos, de vista, él no miraba. Mateo y Lucas, mis hermanos, dicen que sus discípulos o aquellos que iban delante le dijeron: es Jesús Nazareno que pasa por aquí. Por eso dice Marcos, al oír que era Jesús, él comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Con esto Bartimeo estaba manifestando, mis hermanos, que era un pecador, pero que ese pecado, esa condición no era la causa y el motivo de su vista, sino que él necesitaba a ese Jesús, a ese Salvador en su vida. Que lo que él, mis hermanos, de lo que él estaba siendo privado de su vista, Jesús lo podía hacer, Jesús lo podía completar, Jesús lo podía sustentar aún y cuando él continuara privado de su vista. Amén. Él reconocía que necesitaba a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estas fueron las palabras que él clamó, que él gritó. Amén. ¿Qué hacía aquella multitud que rodeaba a Jesús? Amén. ¿Qué hacía? En una ocasión, mis hermanos, Jesús los reprendió a esa multitud, porque les dijo: ustedes me siguen porque los he alimentado, no porque me hayan reconocido como el Mesías, como el ungido. Y había grande multitud, muchos de ellos probablemente porque querían recibir un bien de Jesús, no la salvación, no entregar su corazón a Él. Y así hoy hay mucha gente, hermanos, mucha gente religiosa. Pero este hombre llamado Bartimeo, con todo su corazón, gritó, clamó a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el versículo siguiente: y muchos, ¿cuántos hermanos? Muchos le reprendían para que callase. Aquí hay algo maravilloso, hermanos, que tenemos que reflexionar. Muchos le reprendían para que callase. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido o estado rodeados de gente? Amén. De gente que ha querido que callásemos al buscar a Dios, que busquemos a Dios, así como en este caso. Pero muchos le reprendían. ¿Estaba haciendo algo malo Bartimeo? No, estaba reconociendo su necesidad y que aquel Jesús que estaba pasando por ahí, él era el único que podía sanarlo, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Hay muchos a nuestro alrededor, muchos a nuestro alrededor. Algunos de ellos pueden ser nuestros familiares directos, otros pueden ser compañeros de trabajo, otros pueden ser nuestros vecinos, otros pueden ser aquellas amistades, mis hermanos, que están a nuestro alrededor procurando o reprendiéndonos que callásemos para no hablar de Cristo, para no hablar de Dios, para no hacer la voluntad de Dios. Hay muchos a nuestro alrededor. Y miren, mis hermanos, y en ocasiones podemos decirlo lamentablemente, que en muchas ocasiones personalmente nosotros podemos ser esos que nos reprenden. Amén. Para que este Bartimeo no clame, no ore, no busque a Dios. Amén. No necesitamos en ocasiones de que personas que estén a nuestro alrededor para impedirnos, sino en ocasiones nosotros mismos no permitimos que este Bartimeo
que está en nosotros, necesitado, y en esa condición puede ser física o puede ser espiritual, nosotros mismos nos estemos impidiendo clamar a Dios, no reconociendo nuestra necesidad de Él. Amén, si lo entendemos. A veces no es necesario que estén el esposo, la esposa, los hijos, las familias, para que nos reprendan y nos impidan, sino en muchas ocasiones también nosotros mismos impedimos que este Bartimeo se levante. Ahí está Jesús dispuesto, ahí está Dios, amén, ahí está Dios, esperando que nosotros clamemos a Él. Así como Jesús, mis hermanos, no fue una casualidad el que Jesús estuviese saliendo de Jericó y pasando por el camino en donde estaba sentado Bartimeo. No es ninguna casualidad. Siempre, mis hermanos, Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y ese propósito siempre será bueno y de bendición para su pueblo, para nosotros. Dice aquí, mis hermanos, y muchos le reprendían para que callase. Amén. No callemos, no cerremos nuestros labios si estamos en alguna necesidad. Amén. Apremiante. No olvidemos que Bartimeo era ciego y estaba mendigando. Amén. Estaba mendigando. No mendigamos, discúlpenme la palabra, mis hermanos, aquellas cosas pasajeras, teniendo en Dios aquellas bendiciones eternas. Bartimeo estaba mendigando, esperando una moneda, como aquel cojo que era puesto en el templo. Mis hermanos, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Estaba mendigando este hombre y muchos le reprendían. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Aleluya. Qué gran bendición, qué gran privilegio. Amén. Que el mismo Dios, siempre Dios tiene la iniciativa, hermanos. Y lo vemos en toda la Escritura. Lo vemos en todo Dios siempre tendrá la iniciativa. Amén. De que el hombre, la mujer, sea salva. Y de una o de otra manera se manifestará, hablará a él, a ella o a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedamos o procedan al arrepentimiento. Jesús dice que este versículo, hermanos, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Amén. Cuando Dios te llame, me llame, mis hermanos, no retrasemos esa invitación. Amén. Esa invitación. Bartimeo estaba ciego. Amén. Mandó llamarle. Los discípulos que le reprendían, en los otros pasajes de la Escritura dicen que fueron los que le dijeron: el Señor te llama. No dice que los discípulos lo llevaron. No. Aquí Jesús dice, Jesús le mandó llamar. No dice que mandó a sus discípulos a que lo trajeran. Jesús sabía la condición de este hombre. Jesús sabe la condición en la cual tú y yo estamos hoy en este momento. Amén.
¿Y qué hace Jesús? Te llama, me llama, nos llama. Amén, nos llama. Esto habla, mis hermanos, de que al llamarnos Jesús, tú y yo debemos de tener la iniciativa, el deseo de atender a su llamado, a su invitación. Él llama. Amén. Por eso digo Jesús, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí. Mateo 11:28. 11:28. Todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Y dice este precioso versículo, entonces Jesús, deteniéndose, al igual, como ahorita lo mencionaba, al igual que aquella mujer, cuando tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada, Jesús se detuvo porque sintió que poder, virtud había salido de él. Y Jesús preguntó, ¿alguien me ha tocado? Sus discípulos, ves que la multitud te aprieta, te avienta, te manda por un lado y dices, ¿quién te ha tocado? Amén. Ves, oyes la multitud, el bullicio que te rodea. Bueno, entre ese bullicio, mis hermanos, Jesús oyó la voz, el clamor de ese hombre llamado Bartimeo. Podrá haber mucha disturbio, mucha distracción, pero Dios, mis hermanos, está viendo tu corazón, tu necesidad, tu estado, que aun y cuando, esto no quiero justificar, que aun y cuando tú no clames, tú no abras tu boca para clamar a Él, mis hermanos, aun y cuando no los abras, Dios conoce tu necesidad. Pero necesitamos clamar a Él como Bartimeo lo hizo. Jesús sabía la condición de este hombre, porque al salir de Jericó, y en ese momento en que Bartimeo estaba sentado, amén, sentado junto al camino, Dios tenía un propósito para Bartimeo. Amén. Probablemente Jesús iba pasando, sabía que ahí estaba Bartimeo, pero estaba esperando que Bartimeo clamara. Jesús está esperando que tú y yo clamemos cuando estemos pasando por alguna necesidad, sea física, sea económica, sea espiritual, mis hermanos. No callemos. Tenemos un Dios grande y todopoderoso, que si clamamos a Él con todo nuestro corazón, Él nos oye. ¿Y qué hará? Se detendrá, como se detuvo en esta ocasión. Deteniéndose, mandó llamarle. Dice, y llamaron al ciego. Mire, dice textualmente, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Miren las palabras, hermanos, de aquellos que le dieron el aviso. Entonces, dice el versículo, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Estaba ciego. Amén. Estaba ciego. Pero vemos que al clamar a Jesús, Él manifestó, mis hermanos, que necesitaba de Dios. Él manifestó fe al declarar a Jesús como hijo de David. Amén. Como Dios. Él manifestó su fe
y su confianza en Jesús. En Jesús. Cuando él clamó, mis hermanos, Jesús se detiene, manda a llamarle y le dicen, te llama. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. En esta hora, mis hermanos, son las mismas palabras que su siervo nos dice, o que la palabra nos dice, ten confianza, levántate, te llama. Amén. Cualquier necesidad, problema, conflicto, por lo cual has estado pasando o estás pasando ahorita, ten confianza. Nuestra confianza en Dios tiene grande galardón, pero sin fe es imposible, mis hermanos, es imposible acercarse a Dios, porque es necesario que el que se acerca, que el que va a Él, es necesario creer, es necesario que crea. Amén. Porque el que cree en Él tendrá grande galardón. Recibirá aquello para lo cual se ha acercado a Dios creyendo que lo recibirá. Amén. Estos, mis hermanos, que a los cuales mandó Cristo a darle el aviso, Él te llama. Por lo tanto, ten confianza. Tener confianza es creer, hermanos. Tener confianza es esperar. Tener confianza es tener fe. Amén. En el poder y en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Dice, ten confianza, aleluya, levántate, te llama. ¿Qué hizo Bartimeo, hermanos? Él entonces, arrojando su capa, ¿para qué le servía la capa, hermanos? Él entonces, arrojando su capa, mis hermanos, primeramente era una distinción para la sociedad, amén, para que los miraba de que era un hombre discapacitado. Su capa. Toda persona discapacitada, privada de su vista, de su mudez, de sus pies paralíticos, tenían, mis hermanos, una capa que los distinguía como personas necesitadas y dignas de ser ayudadas. Amén. Esa capa le servía, porque no olvidemos, era ciego, le servía para cubrirse del frío. Amén. En el Medio Oriente, cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, hace calor. Le servía para cubrirse de los rayos del sol. Le servía esa capa para cubrirse del frío y calentarse. Le servía esa capa para tenderla y acostarse sobre ella. Amén. Esa capa, mis hermanos, para este hombre era su todo. Era su todo. Amén. Era su todo. De lo cual él solamente podía hacer uso de esa capa. Pero dice aquí la Escritura que cuando Jesús le llamó, él se sintió digno de ser llamado por el Maestro. Él manifestó que al ser llamado ya no necesitaba, ya no iba a hacer uso de esa capa. ¿Cuál es tu capa? En la cual has puesto tu confianza y te ha impedido buscar a Dios, servir a Dios con todo tu corazón. Amén. Él, mis hermanos, dice aquí, él entonces dice arrojando. Es una acción, no la dobló, no, mis hermanos. Al ser llamado por Jesús, mis hermanos,
arrojó la capa, se deshizo completamente de ella, manifestando que ahora en Jesús Él lo tenía todo. Al ver Jesús esta acción, de este Bartimeo, mis hermanos, le llamó la atención. Le llamó la atención. E hizo Jesús lo que él necesitaba. Él, arrojando la capa, dijo: ya no necesito, ya no voy a hacer uso ni voy a necesitar esta capa, porque el Maestro me llama. Dice aquí la Escritura, hermanos, se levantó y vino a Jesús. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer: arrojar esa capa que nos estén pidiendo, que tú sabes qué es. Amén. Y venir a Jesús y confiar completamente en Él. Completamente en Él. Nuestra confianza en Él, dice Hebreos, como ahorita les comentaba, tiene grande galardón. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Mis hermanos, Él arrojando su capa, dice aquí, y arrojando su capa se levantó. Tenemos que levantarnos, hermanos, y ya no estar sentados junto al camino esperando a ver qué o a ver quién. Amén. Teniéndolo en Jesús todo. Amén. Arrojando su capa se levantó y vino a quién, hermanos. Vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Amén. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Amén. Pregunta que en esta tarde el Señor nos dice a nosotros: ¿qué quieres que te haga? Pero para recibir esa pregunta necesitamos ¿qué? Arrojar la capa, levantarnos y dar un paso de fe a Él. Amén. Ya estando con Él, mis hermanos, Él nos pregunta o le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Jesús ignoraba el estado de este hombre. No lo ignoraba, como no ignora tu situación en esta tarde. No la ignora, Él la conoce. Él la conoce, pero Él desea que así como Bartimeo clamó: mis hermanos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él está esperando que tú o yo le manifestemos nuestra necesidad. Mire la pregunta, hermanos, que dice. Amén. ¿Qué quieres que te haga? Amén. ¿Qué pediría usted? Si en este momento, audiblemente, estamos hablando de la Escritura y esta es la palabra de Dios, ¿qué quieres que te haga? Amén. Jesús estaba esperando, mis hermanos, estaba esperando que Él expresara su necesidad. Hay cosas que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pedimos mal. Pero en esta ocasión Bartimeo, al oír la pregunta de Jesús: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo inmediatamente le dice: Maestro. ¿Qué significa esta palabra maestro, hermanos? Aparte de ser un instructor, un enseñador, Bartimeo estaba manifestando, hermanos, que él necesitaba una relación íntima
con Jesús. Que él necesitaba, mis hermanos, tener comunión con Jesús. Porque al llamarle maestro quiere decir, Señor, me pongo a tus pies. Amén. Me pongo a tus pies para que seas tú, amén, quien me continúe instruyendo, mis hermanos, para que seas tú quien continúe enseñándome acerca de lo que yo necesito. Maestro, dice aquí, mis hermanos, que recobre la vista. Que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mire la respuesta. Que recobre la vista. ¿Qué necesitas tú, hermano, en esta hora? En tu vida personal, en tu familia, en tu trabajo, en tu vida espiritual, en tu salud. ¿Qué necesitas? Amén. Si lo pides con todo tu corazón y si lo pides con fe, creyendo en el poder y en la gracia y en la misericordia de Dios, cree que lo recibirás. Amén. Cree que lo recibirás. Que recobre la vista. Amén. Era lo único que le interesaba a Bartimeo. A Bartimeo. Que recobre la vista. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Jesús le dijo, vete. Miren, hermanos, vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. El orden, mis hermanos. Jesús le dijo, vete. Amén. ¿Cómo se podía ir este hombre? ¿Estaba ciego? ¿Cómo se podía trasladar por sí mismo? Pero al momento, mis hermanos, de que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice, y enseguida recobró la vista. Amén. No estamos privados de nuestra vista, pero sí podemos estar privados de alguna necesidad. Amén. Y puede ser esa misma respuesta que hoy recibas del Señor. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Bartimeo, mis hermanos, me llamó mucho la atención al leer este pasaje. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se agregó con la comitiva, porque su deseo, ahora que era sanado, era servir al Señor. Triste y lamentablemente hay muchos, o ha habido muchos o muchas, que han recibido el favor de Dios. Amén. Y algunos han, mis hermanos, no tentados, sino han puesto a prueba el poder de Dios. Si me sanas, si me suples esta necesidad, si haces esto, si haces aquello, yo te prometo. Y Dios en su gracia y en su misericordia lo hace. Pero reciben el favor de Dios y se olvidan. Este hombre, mis hermanos, solamente dijo que recobre la vista. El Señor no dijo para servirte. Amén. No dijo para seguirte en el camino. No digo para hablar de ti. Sus hechos daban testimonio de lo que había en su corazón. Y el sentir de su corazón y el propósito por el cual él, mis hermanos, le dice al Señor que recobre la vista. Nada más que recobre la vista. Amén. Le dijo Jesús, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida
recobró la vista. Dice aquí, mis hermanos, y seguía a Jesús en el camino. Amén. En el camino. Bartimeo se levantó, estando sentado junto al camino, y ahora seguía en el camino. Ya no iba a estar sentado, ahora seguía en el camino. Mis hermanos, no nos mantengamos sentados en el camino. Levantémonos en fe, mis hermanos, y caminemos en el camino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta hora, mis amados hermanos, ¿qué deseas que el Señor haga en ti? ¿Tienes algún problema familiar? Amén. Laboral, físico. ¿Estás escaso de salud? ¿Tienes, mis hermanos, debilidad? ¿O te sientes resfriado espiritualmente? Ven a Jesús. Él te llama. Él te llama. Levántate, como este Bartimeo se levantó. El original, mis hermanos, dice, saltó. Amén. Dice, saltó. Y es muy diferente, porque una persona en esta condición, ciego, mal alimentado, sin fuerzas, mis hermanos, le es difícil trasladarse como una persona normal. Por eso en el original dice, saltó, como aquel cojo que se enderezó y entró al templo saltando y alabando a Dios en su corazón. Por eso dice, se levantó. Amén. Pero el original dice, saltó. Al decirle a aquellos enviados, el maestro te llama. Y eso cambió drásticamente su situación. Amén. Aquel llamado dio fuerza, dio vigor a sus huesos, mis hermanos, dio vigor a su fe, de tal manera que fue al Señor. Expresó su necesidad y Jesús, mis hermanos, la cumplió. Amén. Obró poderosamente. Y en esta hora también, Jesús está dispuesto. Somos su pueblo, somos sus hijos, mis hermanos, somos sus hijos. Pero necesitamos acercarnos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ponte sobre tus pies en esta hora y vamos a buscar a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos a través del Facebook, que Dios les bendiga. Busque al Señor, clame al Señor con todo su corazón. Amén. Dice Él en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él le librará. Le librará Jehová. Póngase sobre sus pies, hermanos. Y yo le invito, y le puedo expresar estas palabras: el maestro te llama. Amén. Usted toma la iniciativa. Usted dé un paso de fe. Y aquí está el altar abierto. Amén. Para que usted clame, para que usted busque a Dios, o busquemos a Dios con todo nuestro corazón.